Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Estamos miércoles 8 de junio de este 2022 y como es costumbre de Ventana Sanmartiniana, vamos a tratar los temas de coyuntura, lo que está pasando en la sociedad. Y para el día de hoy vamos a trabajar el tema sobre la viruela del mono, los síntomas y cómo se contagia. En los últimos días se ha venido filtrando diferente información sobre que esta enfermedad ha llegado al Perú. Existe un temor también por parte de la población, existe también algo de desconocimiento, por ello que hoy vamos a tratar este tema y hemos invitado a especialistas sobre la materia. Hoy nos va a acompañar en el webinar de Ventana Sanmartiniana el doctor Antonio Toalino Mesa, que es decano del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional de Arequipa, y también el doctor Mijaíl Villar Mercado, que es médico del Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinosa. Nuevamente les damos la bienvenida, compartan la transmisión. Hoy tratamos el tema la viruela del mono, síntomas y cómo se contagia. Primero, quiero darle el tiempo a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica, para las palabras de apertura. ¿Cómo está, doctor Jaime? Buenas noches. Buenas noches. Una bienvenida muy especial a distinguidos profesionales. Creo que lamentablemente en esta época nos ha tocado vivir una cantidad de hechos imprevistos increíbles, ¿no? Y no estábamos acabando con el COVID y apareció otra enfermedad que de alguna manera creo que también corre el riesgo de convertirse en pandemia, ¿no? Y creo que dentro del rol que tenemos como universidad, fundamentalmente tenemos que tratar de lograr de que la gente tenga conocimiento de qué cosas estamos hablando, trata, y qué mejor que hacerlo realmente con un distinguido médico del Hospital Honorio Delgado y un miembro del Colegio Médico. Les doy la bienvenida y esperamos realmente que esta noche pueda satisfacer tantas expectativas y tantas dudas e incertidumbres de las cuales esta nuestra gente va a tener la oportunidad de poder aclararlas. Gracias. Bien, muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, por las palabras de bienvenida y así aperturamos el tema del día de hoy. Viruela del mono, síntomas y cómo se contagia. Hay muchas preguntas por parte de la población y yo mencionaba de que el desconocimiento también genera un temor. Por eso vamos a instruirnos el día de hoy, vamos a recibir información sobre esta enfermedad. Quiero presentar al doctor Antonio Toalino Mesa, decano del Colegio Médico del Perú y del Consejo Regional Arequipa. ¿Cómo está, doctor Toalino? Un gusto tenerlo con usted y escucharlo. Adelante. Muchas gracias, don Eri Lazarte. A través suyo agradecerle a la Universidad San Martín de Porres Filial Sur, a Ventana Sanmartiniana y al doctor Jaime Mujica Calderón por permitirme participar esta noche de este evento y como él bien lo dijo, parte de la responsabilidad social de la universidad es irradiar conocimiento y yo creo que estos eventos permiten que mucha gente conozca del contexto en el que se está desarrollando la salud a nivel mundial y como bien lo dijo, salimos de una pandemia del COVID-19 e ingresamos quizás a que presente otro tipo de evento similar con una enfermedad como es la viruela del mono. Y acá quiero saludar al otro invitado, al doctor Villar, con quien una amistad y sobre todo mucho respeto, porque mientras yo también en el Hospital Honorio Delgado durante la pandemia estuvimos en la dirección médica, él se encontraba liderando el equipo de triaje en emergencia durante toda la pandemia y creo que se ha realizado una muy buena labor, se han salvado muchas vidas pese a las deficiencias del sistema y a sus órdenes, don Eric. Muchas gracias. Bien, doctor Toalino, yo creo que la principal interrogante que la población quisiera conocer es ¿qué de cierto hay de esta viruela del mono en el Perú y sobre todo en Arequipa? ¿Qué podemos explicarle a la gente respecto a esta enfermedad que muchos desconocen? Muy bien, don Eric.
Esto es una enfermedad que, si bien es cierto, usted lo menciona, no es muy conocida aquí en el país. Felizmente hasta ahora no se ha notificado un caso positivo. Le puedo comentar que es endémica en África, sobre todo en Nigeria y en la parte de África Occidental, Centroáfrica y Oriental. Desde los años 70 se han tenido ya brotes, y se denomina brotes cuando en un área localizada hay un incremento de casos. Es decir, ya se ha tenido experiencia, como les vuelvo a repetir, desde los años 70 de la viruela del mono. Actualmente, ¿qué se ¿qué evento tenemos? Que en el Reino Unido, el 29 de abril del 2022, se han detectado casos de ciudadanos que han estado en África y que han viajado. Gracias a la globalización, lo bueno es que tenemos información más rápida, los viajes en vuelos aéreos son con mayor velocidad, pero lo malo es que también las enfermedades se transmiten con mayor rapidez, valga la redundancia. Y es así que se detecta este primer caso en el Reino Unido. Y la viruela del mono se debe a un virus que es un ortopox virus, y se produce más que todo porque los seres humanos invadimos los hábitats de los animales que portan estos virus. Entre ellos no solo están los monos, pueden estar zarigüeyas, otro tipo de animales pequeños, y se llama también zoonosis cuando es transmitida desde un animal a una persona, y ellos ya han tenido contagios en la comunidad, es decir, esta persona internamente ha contagiado a otra persona. Ello se llama contagio en la comunidad. La transmisión es casi similar al COVID-19 por gotas grandes entre una persona a otra, al hablar, al gritar, al cantar. A diferencia del COVID, que recuerden, eran microgotas muy pequeñas, casi aerosoles, es lo que se denomina de manera correcta. Y la viruela del mono también por líquidos corporales, por exudado de heridas, a través de fomites también cabe la posibilidad de que se transmita. Aquí tenemos algo particular también, que la letalidad es decir, la causa de muerte va desde un 4 al 22%. Y la tasa de ataque secundario, ¿qué es la tasa de ataque secundario? Cuando los contactos, las personas que viven con los enfermos pueden infectarse. Entonces, en la viruela del mono es del 8%, a diferencia del COVID, que era un 53%, y por ello el COVID, recuerdan todas las escenas pasadas donde rápidamente ingresaba a la casa y muchas veces toda la familia estaba contagiada. Sí, también se da esta contagiosidad, como les vuelvo a repetir, de persona a persona, y el diagnóstico es sobre todo laboratorial, a través de un hisopado de las lesiones, de toma de muestra de las secreciones de las lesiones, y se envía al laboratorio donde nos dan la confirmación de positiva o no. ¿Y cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Pues primero decirles que dura más o menos la enfermedad de 2 a 4 semanas. Después del contacto, de 6 a 13 días aproximadamente en promedio aparecen los síntomas, y una vez que inicia la fiebre, al tercer día aparecen las erupciones cutáneas, y estas son de 3 tipos. Inicialmente, lo que denominamos en medicina máculas, es decir, manchas rojas, planas. Posteriormente se presentan ampollas, que nosotros le denominamos vesículas, la típica ampolla que después de hacer deporte y por rozamiento se inflama y está llena de agua. Y finalmente las pústulas. Esas ampollas se presentan con pus, que es típico de esta enfermedad. Actualmente, como les vuelvo a repetir, no tenemos casos, no se han presentado aún, pero es bueno que toda la población se vaya protegiendo, y en este caso depende de varias acciones, como la inmunización. Si bien no hay una inmunización
precisa contra la viruela símica o viruela del mono. Sí, se ha probado con las vacunas antivariólicas que han dado un resultado eficaz en prevenir esta viruela y sobre todo las formas graves, similar a lo que pasó también con el COVID. El uso de mascarillas, recuerden que les he mencionado que la transmisión es a través de gotas de mayor tamaño que los aerosoles, y el lavado continuo de manos es similar, y a esto se viene unido finalmente evitar las congestiones de la población. Se dan cuenta que hay mucha similitud entre el COVID-19 y esta viruela del mono. Muchas gracias. Bien, doctor Toalino, y nos hacen también llegar otras interrogantes sobre este tema, relacionadas básicamente a Arequipa, las condiciones en las cuales nos encontramos como sociedad arequipeña. ¿Se puede decir que hemos aprendido a cuidarnos, doctor, usted que está en el día a día? ¿Es así o todavía la sociedad arequipeña, como las de otras regiones del país, falta algo de disciplina en ese aspecto? Doctor Antonio. Muy bien, don Eric. Me parece que la señal está un poquito fallando, pero si me confirma, si me escucha para responderle. Sí, sí, lo escuchamos, adelante. Perfecto, ya, nuevamente, gracias, don Eric, la pregunta es muy pertinente. Lamentablemente, como país, como ciudadanía, y esto la universidad tiene un rol fundamental, ya que la educación es la que va a permitir cambiar las conductas y mejorar como sociedad. Y esa es una labor muy importante en este tablero de ajedrez. La universidad es la reina que tiene las jugadas hacia todos y es una arma transversal para que podamos luchar contra la pobreza, contra las enfermedades. Y con esto, ¿qué quiero decir? Somos una sociedad que olvida rápido y vemos nuevamente la congestión en los mercados, en el servicio de transporte urbano. Todo lo que compete a la población se ha descuidado. El uso de la mascarilla ya no tan minucioso y tan responsable de nuestra población, se están descuidando. Yo sé que la economía es parte importante del desarrollo de las personas y la lucha contra el hambre y la pobreza, gracias a la actividad económica, es valioso, pero no debe ser un rival la economía con el cuidado de la salud, porque al contrario, si una persona no cuida su salud, pues no trabaja, y si vives del día a día dentro de este 70% de informalidad que existe en el país, entonces estas personas van a ser lábiles a enfermarse y a padecer la viruela del mono o el COVID-19, ir al hospital, y evidentemente conlleva a su familia la pobreza. Pero también seamos conscientes que las autoridades que son responsables de todo lo que he mencionado no están actuando de la mejor manera. Es decir, la ciudadanía arequipeña se merece que la alcaldía provincial tome medidas para mejorar el sistema de transporte, porque yo me pongo en la situación de un trabajador que sale 10 de la noche y pasa un colectivo repleto de gente y quiero llegar a mi casa, pues muchas veces se exponen al contagio y suben a este vehículo. Entonces, de ambos lados, tanto autoridades como población, tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos los responsables del cuidado de nuestra salud, don Eric. Bien, doctor Toalino, nos hacen la consulta para que nos reitere sobre cuáles son las vías de contagio. Perfecto. Las vías de contagio principalmente es por el contacto cercano con personas al hablar, gritar, transmisión a través de gotas, no aerosoles, sino gotas más grandes, y
a través de también las superficies contaminadas, lo que en medicina se llaman fomites, es decir, el contagio con la mano, y a través, en tercer lugar, del contacto con las secreciones de heridas que presentan una persona que tiene viruela del mono. Muy bien. Y finalmente, doctor Tobalino, para terminar esta primera intervención de usted, en cuanto al Colegio Médico de Arequipa, ¿se le ha solicitado alguna propuesta, se le ha solicitado alguna opinión con relación a las decisiones que toma también el gobierno regional mediante la gerencia? ¿Se han reunido? ¿Hay algún plan para trabajar en Arequipa? Mire, la Gerencia Regional de Salud como ente rector a nivel regional ha tenido a bien reactivar el Consejo Regional de Salud, donde se encuentran varios actores que están dentro de lo que es el sector salud regional, como colegios profesionales, las Fuerzas Armadas, la sanidad de la Policía Nacional, y con las universidades también, y yo creo que ahí, bueno, básicamente han estado las facultades de medicina de las universidades, pero yo creo que, y voy a llevar esta sugerencia, que también esté por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, que me parece muy importante vuestra participación, y se ha tomado ya como parte del plan de trabajo, proponer ciertas medidas que se van a lanzar hacia el gobierno regional sede central para que se tome en cuenta respecto a mejorar la salud de la población arequipeña. Y estamos en ese proceso. Lo bueno es que ya se ha iniciado y hemos contado con 2 reuniones, entonces esperamos que en el transcurso de los días podamos ya presentar documentos tangibles para que sean sugerencias a tomar por la gobernadora por el bienestar de la población arequipeña. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Antonio Toalino, por esta primera intervención, y vamos a darle el tiempo ahora al doctor Mijail Villar Mercado. Él es médico del servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado y está en el día a día, en el contacto, en lo que vive, en la realidad, lo que vive la población arequipeña. Quisiera darle el tiempo. Doctor Villar, si nos escucha. Bien, estamos tratando el tema viruela del mono, síntomas y cómo se contagia. En Arequipa ya se ha difundido información, a nivel Perú también, y esto nos preocupa realmente a todos. Lo decía el doctor Antonio Toalino, a veces no medimos el hecho de tener contacto con los animales, con las diferentes especies, y es ahí donde va naciendo este virus. Hay, aparte del virus de la viruela del mono, otros más, pero en este año 2022, después del COVID-19, ha surgido esta enfermedad. Por eso es que en la población existe este temor de saber más sobre esta enfermedad. Por ello, cuando nosotros reportamos día a día en nuestra edición de San Martín Noticias cómo van los contagios del COVID-19, es importante también que podamos conocer cómo están las otras enfermedades, las que, por ejemplo, como la viruela del mono, están en este momento en la palestra. Bien, y la realidad del Hospital Honorio Delgado no escapa de ello. Es un lugar concurrido, es un lugar donde la población arequipeña suele acudir, al igual que el Hospital Goyeneche, y normalmente puede entenderse la concurrencia como un lugar donde también puedan producirse los contagios. Y eso es lo que vamos a ir descifrando con el doctor Mijail Villar Mercado. Si nos escucha, doctor Mijail Villar, para conversar con usted en Ventana Sanmartiniana, muy buenas noches. Bien, vamos a esperar unos segundos al doctor Mijail Villar para que se haga presente en nuestra edición de Ventana Sanmartiniana. Es importante también descifrar algunas estadísticas, algunos datos, y
tenemos que informarle que como referencia, y al igual que lo han hecho la semana pasada con la viruela del mono, pues en diferentes partes el COVID-19 había alcanzado un nivel de transmisión comunitaria el 30 de enero del Hola, buenas 2020. noches. Bien, ya está con nosotros el doctor Mijail Villar. Adelante, ¿Sí me doctor escuchan? Villar. Sí, lo escuchamos. Ok, listo. Van a disculpar por no poder conectarme bien, tengo algunos problemas de conexión. Bueno, quiero agradecer por la invitación a la Universidad San Martín de Porres, al rector, al doctor Jaime Mujica. Siempre va a ser un placer hablar sobre temas médicos y sobre todo hacerlo más académico para que la población pueda entender lo que es nuestro objetivo de nosotros como médicos. Y siempre un gusto también estar al lado del doctor Gustavo Tolino, ex director médico, actualmente decano del Colegio Médico de Arequipa, con quien, como él dijo, un gran amigo con quien hemos podido compartir muchas experiencias, sobre todo mucha experiencia en cuanto a la epidemia o la pandemia del COVID que hemos tenido, ¿no? Bueno, yo quisiera hablar básicamente sobre las preguntas que veo que mucha gente tiene en común, ¿no? O sea, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo es que llegó a los humanos? Y muy bien ahí por ahí el doctor Tolino ya lo ha estado mencionando anteriormente. Básicamente, el ser humano, el tener contacto en zonas salvajes o con animales salvajes, hemos llegado o vamos a seguir teniendo estas nuevas infecciones, ¿no? Lamentablemente, así como nosotros tenemos infecciones comunes entre seres humanos, también entre animales lo hay. Y al tener contacto con animales van a haber siempre brotes de virus animales hacia seres humanos, ¿no? Es muy importante, así como en cualquier otra pandemia que va a venir, porque seguramente más adelante va a seguir apareciendo, es muy importante tener en cuenta que siempre hay que mantener la calma y sobre todo informarnos con una fuente veraz, ¿no? Con una fuente médica, con una fuente que sea hecha en base a evidencia científica. Lamentablemente, en este momento, y seguimos viviendo, aún la pandemia del COVID no ha acabado, seguimos viviendo una pandemia de la desinformación, ¿no? Hay muchísima desinformación a nivel global en muchos medios, inclusive de profesionales de la salud que no están actuando bien, dando mala información que no está basada específicamente en evidencia científica, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso es un punto a favor, ¿no? Hay que tener paciencia y calma e informarnos de fuentes veraces. Ahora, ¿cómo es que yo me voy a contagiar de la viruela del mono, no? Como también es muy frecuente y me han hecho muchas preguntas, no que la viruela ya se había extinguido, es cierto, es correcto, ¿no? La viruela humana ya fue erradicada en 1980 a través de justamente un proceso de vacunación exitoso que pudo controlar la enfermedad, ¿no? Esta nueva variante de la viruela obviamente ha saltado de los simios hacia los humanos porque han tenido contacto con animales salvajes y que está produciendo síntomas muy similares a la viruela, ¿no? ¿Cómo es que obviamente yo no tengo contacto con animales salvajes, ¿no? Pero vamos a tener contacto con personas que van a poseer o van a tener el virus y van a contagiar básicamente. ¿Cuáles son las formas de contagio? Las formas de contagio son por vía aerosoles, quiere decir muy similares a las del COVID. Si yo estoy con síntomas o estoy enfermo, voy a toser, voy a hablar y a través de eso voy a exhalar a través de microgotas el virus y otras personas se van a contagiar. Ese es uno. Otro es el tema del contacto con las heridas o las lesiones que suele producir esta viruela del mono. Yo tengo contacto con lesiones de las personas contagiadas, obviamente voy a estar expuesto a poder contagiarme muy fácilmente o también se dice, ¿no? Con superficies que tienen contacto estas lesiones. Puede ser, digamos, la ropa o las sábanas o cualquier recubrimiento que tenga la persona que nosotros podamos tener contacto con ello, ¿no? Entonces,
ahí viene lo más importante, ¿cómo puedo prevenir, no? Si ya sabemos cómo son las formas de contagio, la forma de prevención definitivamente va a ser evitando, exponiéndonos a esas formas de contagio. Uno, si es a través de aerosoles, está perfecto, como hasta ahora lo hemos aprendido muy bien, y ahora nos estamos relajando un poco, es cierto, pero el uso de la mascarilla es fundamental, ¿no? Sobre todo con personas que tienen síntomas respiratorios o síntomas generales como fiebre, malestar general y mucho aún todavía con personas que son muy sospechosas a tener lesiones en la piel, ¿no? Y otro, obviamente, es desinfectándonos las manos, lavándonos bien las manos, tener un buen, correcto uso de un lavado de manos, ¿no? Con eso vamos a prevenir básicamente un gran porcentaje de estar expuestos a este virus y contagiarnos. Ahora, ¿qué hago si yo ya me contagié, ¿no? Obviamente no lo voy a saber, pero voy a empezar a presentar síntomas. Para empezar, uno cuando tiene contacto con el virus, el tiempo de incubación va de 1 a 2 semanas aproximadamente. Quiere decir que si es que yo tengo hoy día contacto con una persona contagiada, de aquí a 1 semana, entre a 2 semanas, voy a empezar a presentar los primeros síntomas. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Para empezar está la fiebre, la cefalea, que es el dolor de cabeza, las artralgias, que es el dolor de las articulaciones, y un malestar general, ¿no? Como le digo, es típico de una infección viral, muy similar quizás a un resfrío con el que siempre tenemos este tipo de malestares, ¿no? Al cabo de unos 5 días, vamos a presentar o empezar a presentar las lesiones cutáneas. Las lesiones en la piel que aparecen es muy similar a las que anteriormente existían en la viruela, a lo que anteriormente se había descrito. Pero también es muy importante en este tema incidir. ¿Por qué? Porque antes de que aparezcan las lesiones en la piel, suelen inflamarse los ganglios. Eso se llama linfadenopatía. Los ganglios los tenemos en las amígdalas, son ganglios, los tenemos en las axilas, en las piernas. Empiezan a crecernos ligeras tumoraciones, que es justamente una respuesta de nuestro sistema inmune frente al virus. ¿Listo? Posterior a eso, como les digo, va a haber una erupción cutánea, va a haber lesiones que se van a erupcionar, vamos a decirlo así, van a empezar a presentar secreciones y luego posteriormente se van a cicatrizar, ¿no? Esto, al ser una enfermedad viral, se autolimita como casi todas las infecciones virales, ¿no? No hay necesidad de que se administre algún medicamento específico que vaya a limitar la enfermedad. Lo que sí es muy importante que cuando uno ya empieza a presentar erupciones cutáneas, o sea, lesiones en la piel, es muy importante cuidar las heridas, ¿no? Estas lesiones, porque esas lesiones, al ver que se está, digamos, disruptiendo la piel, es muy factible de que se llegue a infectar y a colonizar bacterias propias de nuestra piel, lo cual puede desencadenar un efecto secundario de la infección, ¿no? Que no es propio, obviamente, es un efecto secundario de las lesiones que nos produce el virus. ¿Listo? Entonces, una vez, eso es, digamos, lo más importante que hay que saber. Obviamente el diagnóstico es un diagnóstico laboratorial, se toma un frotis, una muestra de las lesiones que produce justamente la viruela. Y el tratamiento hay que ser bien claros, al igual que el COVID, ¿no? Al ser una enfermedad que se autolimita, básicamente el tratamiento va a consistir en tratamiento sintomático, ¿no? Calmar los síntomas, calmar el dolor, calmar la fiebre, bajar la inflamación, cuidar bien las heridas, que no haya signos de infección. Hay que saber también que la vacuna en este momento es prácticamente a nivel mundial, no hay la accesibilidad, ¿no? Ya no es accesible al público. La vacuna con la que se erradicó a la viruela en aquel momento, hace ya más de 40 años, ha demostrado que tiene justamente una eficacia del 85%, ¿no? Entonces, y bueno, igual hay que tener en cuenta de que la mortalidad es baja, ¿no? Generalmente afecta, eso es cierto, a niños y a jóvenes o adolescentes,
justamente porque son las personas o el grupo poblacional, el grupo etario de que tienen mayor contacto entre sí, ¿no? Los niños siempre andan jugando entre ellos, no tienen, digamos, las medidas adecuadas de protección. Entonces, esos son los temas importantes. Siempre vamos a incidir nosotros. Nosotros tenemos la experiencia de trabajar sobre una epidemia que nos ha golpeado durísimo, no solo en la ciudad, sino a todo el mundo. Definitivamente los profesionales de la salud han agarrado mucha experiencia y tienen mucho conocimiento al respecto de cómo manejar ese tipo de epidemias. Pero siempre es necesario el apoyo de la población, ¿no? Sin el apoyo de la población va a ser muy complicado si es que no se toman las medidas adecuadas, ¿no? Básicamente las medidas adecuadas de prevención. Listo. No sé si tendrían alguna otra duda más. Bien, doctor Villar, sí tenemos algunas interrogantes que queremos compartirlas con usted. En cuanto a la vacuna de la viruela humana, si genera anticuerpos contra la viruela del mono, ¿hay alguna relación entre estas dos enfermedades? Y en cuanto a la vacuna... Sí, claro. El virus de la viruela no es un solo tipo de virus. Ahora la viruela del mono es una variante de la propia viruela, ¿no? Justamente la vacuna a la que se tenía acceso ha demostrado que tiene justamente un 85% de eficacia, ¿no? Sí guarda una gran protección. Como les digo, al momento no es accesible a nivel global, excepto en zonas endémicas. Es poco probable que las puedan conseguir tan pronto, pero definitivamente también es una enfermedad que no es tan contagiosa como las enfermedades respiratorias, por ejemplo el COVID, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, y se autolimita muy fácilmente, ¿no? Y su mortalidad también es muy baja. De todas maneras, como les digo, siempre hay que tener cuidado. Todos los seres humanos, todos los cuerpos reaccionamos de distinta forma frente a los virus. Obviamente también hay que cuidar a la población vulnerable, ¿no? Todos tenemos familiares con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión, adultos mayores, que, digamos, el sistema inmunológico no va a reaccionar de la misma forma de una persona joven, ¿no? Entonces, sí hay una eficacia de la vacuna, efectivamente, pero al momento no es accesible al público, ¿no? Por lo que tenemos que incidir básicamente en la prevención. Y en cuanto a las diferencias entre la viruela común y la viruela del mono, ¿cuáles podríamos destacar para que la población esté alerta a estos síntomas? Los síntomas, no lo escuché muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que permiten identificar la diferencia entre la viruela humana y la viruela del mono? Bueno, hay que tener en cuenta que la viruela humana ha sido erradicada, ¿no? El virus de la viruela humana ha sido erradicada hace muchos años. Lo que estamos teniendo ahora es una variante de la viruela, producto de contacto con animales salvajes, ¿no? Pero los síntomas son muy similares en realidad, ¿no? Como les digo, al inicio, después del periodo de la incubación, después de yo haber tenido contacto con una persona, entre la primera y la segunda semana voy a empezar a desarrollar dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor de las articulaciones y un signo muy característico que también se comparte se compartía con la viruela humana es la inflamación de los ganglios, ¿no? Y es una inflamación de ganglios generalizada, ¿no? Lo podemos observar en el cuello, lo podemos observar en las axilas, en las ingles, quizás detrás de las rodillas, en las propias amígdalas, ¿no? O detrás de la cabeza. Entonces, ese es un signo porque lo podemos observar muy, digamos, propio de la viruela, ¿no? Más adelante, obviamente, se van a producir las lesiones cutáneas, ¿no? Las heridas en la piel que van a tender a cicatrizarse. Pero al inicio se comporta es muy similar a cualquier infección viral, ¿no? Cuando, digamos, yo tengo COVID, necesariamente no voy a tener tos, pero puedo tener fiebre, puedo tener dolor de cabeza, puedo tener malestar general. Entonces,
¿Qué nos está enseñando estas epidemias que ahora tienen mucho revuelo gracias a la globalización y todos tenemos acceso a información, ¿no? Que tenemos que prevenir. Quiere decir que si es que yo tengo síntomas, básicamente estoy contagiado de algo. Hay que saber de qué, hay que esperar de qué. Entonces, hay que proteger también a las otras personas. Si yo tengo síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de las articulaciones, tengo que aislarme, utilizar bien mi mascarilla, lavarme bien las manos y tener un distanciamiento correcto con las personas para evitar contagiarlas, ¿no? Sea la enfermedad que sea. Así sea un resfrío común, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Mijael Villar. Hemos cerrado esta primera parte de la intervención tanto del doctor Antonio Toalino como del doctor Mijael Villar. Vamos con la segunda parte del tema. Estamos tratando la viruela del mono, los síntomas y cómo tratar. Esto es importante que nosotros lo conozcamos, la población tiene que conocer cuál es la realidad para entender la magnitud también. Si es que se está generando demasiado pánico en la sociedad, si es que esta enfermedad se puede controlar sin la necesidad de por ahí tomar algunas medidas extremas. Vamos a seguir consultando con los especialistas. Tenemos nuevamente al doctor Jaime Mujica. Doctor Jaime, ¿alguna opinión sobre las primeras intervenciones de nuestros invitados? Bueno, en primer lugar, agradecer a Antonio Toalino por esta charla tan ilustrativa que ha dado de lo que significa realmente esta enfermedad, igual que al doctor Mijail Villar. Pero yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esta pandemia ha dejado grandes enseñanzas realmente de lo que significa no solo la fragilidad de la humanidad frente a pandemias de esta naturaleza, sino la fragilidad también de los estados para poder asumir este tipo de pandemias, ¿no? Nosotros fuimos uno de los países que más gastó y sin embargo fuimos los más ineficientes por la cantidad de mortalidad que hubo. Y quizás los grandes héroes de esa pandemia son los del personal médico, porque ellos tuvieron que enfrentar una pandemia no solo sin estar preparados, sino sin contar con el apoyo debido. ¿Y cuántos médicos realmente han fallecido en esta pandemia, pero nunca realmente renunciaron a su juramento de enfrentar, de estar cerca de toda la gente que estaba enferma? Entonces, la pandemia definitivamente no ha venido a visitarnos, ha venido a dejar bases de un nuevo mundo, de una nueva, como lo decía el doctor Tobalino y lo decía el doctor Villar, pues sencillamente gran parte de lo que puede ocurrir depende fundamentalmente de nosotros. Depende de que existan políticas educativas para prevenir la enfermedad, porque es una enfermedad que se puede convertir en pandemia. Como decían de una manera muy clara, la viruela humana fue desterrada, pero aparece otro virus y sabemos que con los virus definitivamente lo que hay que evitar es fundamentalmente las complicaciones. Pero, ¿qué es lo que debía pasar? Yo pienso que tenemos un Estado lamentablemente no solo endeble, no solo incapaz, sino también corrupto, ¿no? Que no ha permitido realmente que podamos a estas alturas tener el sistema de salud operativo. Tenemos 5 sistemas de salud desarticulados, no está digitalizado todo el sistema de salud que permita de que pueda tenerse información de una persona en cualquier sitio que se encuentre. Y otra cosa fundamental, creo que la salud debía ser un derecho fundamental en la Constitución y es responsabilidad del Estado. No nos gustaría que otra vez tengamos que enfrentar realmente otra pandemia donde prácticamente el personal médico y paramédico ha sido quien ha salido al frente. Y esa es la verdad, porque ¿qué apoyo le dio el Estado? Definitivamente creo que fue un gran negociado de parte del Estado y no se trabajó realmente en la responsabilidad que debía haber. Nosotros nos damos cuenta que los niveles de salud, de atención de salud, están prácticamente desarticulados. Prácticamente llega el paciente cuando está ya con la enfermedad totalmente declarada y su estado es crítico. ¿Por qué no se aplican políticas preventivas? ¿Por qué no se aplican políticas educativas? ¿Por qué no se revitaliza todos los niveles de atención y en las diversas instancias de salud? Definitivamente no se hace eso. Y creo que desde el decanato del Colegio Médico, que lo detenta el doctor Toalino, es tiempo realmente que se deje sentir en la población que el médico realmente no puede hacer milagros cuando está totalmente desprotegido, no solo del Estado,
sino de todas las herramientas y tecnologías necesarias para poder enfrentar esta enfermedad. Nosotros sabemos cuántos médicos han tenido realmente que inmolar su vida en defensa de lo que es la vida de la humanidad. Yo les agradezco a ellos porque definitivamente creo que de una manera clara y objetiva y en términos que puede llegar toda la gente, se ha explicado qué cosa es esta enfermedad. Pues veamos entonces qué dicen nuestras autoridades, qué dice realmente, qué políticas se van a hacer para tratar de prevenir esta enfermedad. Y en cuanto a la población, no nos demos cuenta de que la pandemia nos ha dejado una gran lección. De repente el barbijo, una cosa que debía ser simplemente una ocasión de la pandemia y que ahora se está olvidando, tenemos que seguirlo usando permanentemente. Nuevamente, mi agradecimiento al doctor Antonio y al doctor Mijail por esa docencia que han hecho hoy día con la gente que nos sigue a través de las redes, y creo que todas las instituciones educativas deben aunarse realmente a la tarea del colegio médico para evitar que esta pandemia, que esta enfermedad pueda ser declarada como una pandemia, como fue el caso del COVID. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario. Tenemos dos últimas preguntas, una para cada panelista. Doctor Antonio Toalino, nos hacen una consulta final para usted. Nos confirma si nos acompaña para dar la respuesta. Y también tenemos... Sí, Bien, sí, con tenemos todo una gusto. pregunta. Nos indican, así como la viruela humana en 1980 fue declarada ya exterminada del territorio, ¿es lo mismo que puede llegar a suceder con esta viruela del mono? ¿O debemos entender que esta viruela del mono puede haber llegado para quedarse? ¿Qué tenemos que pensar? Muy bien, es una muy buena pregunta. La lucha contra las vacunas viene desde el siglo pasado, desde los años antes de los años 50, inclusive en 1800 cuando se inició y se descubrió la vacuna y que es uno de los grandes inventos para todo el mundo. Se han erradicado muchas enfermedades, por ejemplo la polio, pero cuando se evidencia que se baja la guardia y se disminuye los porcentajes de vacunación en la población, vuelven a aparecer casos. Tal es así que ha habido distintas enfermedades erradicadas y muchas veces con el tiempo se ha tenido uno o dos casos y inmediatamente se ha actuado a través de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de América a través de la Organización Panamericana. Respecto ya precisamente a la viruela del mono, hagamos un símil con lo que es el COVID-19. Si todo el planeta se vacunara y llegáramos a esa inmunización de rebaño con más del 95% de vacunados, podríamos lograr una mejora en cuanto a la gravedad de personas que se contagian, porque no se evita el contagio, se evita la gravedad, ¿sí? Y es una de las principales deficiencias en nuestra sociedad. Como peruanos hemos visto una vez que empezó la vacunación contra el COVID, disminuyeron los casos graves, disminuyó el número de muertes, el personal de salud también, y yo le agradezco a través de ustedes al doctor, por la palabra del doctor Jaime Mujica, porque hubieron más de 750 médicos fallecidos, lo cual ha sido una tragedia, y bueno, y ni hablar de nuestra población, de tantos peruanos que nos han dejado, y que esto debe ser una enseñanza para las autoridades nacionales y regionales, que la salud y la educación son los bastiones de una sociedad buena, y nuestro país debe ir hacia ello. Ahora, hablando de la viruela del mono, si bien no existe una vacuna específica, también lo ha mencionado el doctor Mijail, que muy interesante ha sido todos los conceptos vertidos por él y el conocimiento difundido. Se está en estudios de vacunas ya específicas contra la viruela símica, y si se logra una vacuna efectiva, porque hasta ahora hay la vacuna contra la viruela humana, que ha demostrado un 85% de bienestar para evitar que haya casos graves, y son con 2 dosis, pero son escasas.
como ya se erradicó, no se ha producido mucho. Entonces, por lo que se está presentando ahora con estos nuevos casos, los estudios se están realizando a gran velocidad y esperemos que se tenga a disposición la vacuna para que se vuelva como vuelvo a repetir, la población tome conciencia, se vacune más del 95% e inclusive si a lo largo de los años continuamos con ello, se pueda detener y eliminar del planeta. Sí, es afirmativo, mi estimado Don Eric. Muy bien, muchas gracias, doctor Antonio Toalino. Y una pregunta final también para el doctor Mijail Villar. Doctor Villar, nos hacen una consulta para usted, nos confirma si es que estaba presente para poder transmitirla. Sí, claro. Bien, le hacemos llegar la siguiente consulta, nos preguntan, de identificarse un caso, ¿cuál es el proceder? Una vez que ya está identificada, una persona ha sido efectivamente contagiada con la viruela del mono, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, una persona que ya tenemos el diagnóstico laboratorialmente confirmado de que se trata de la viruela del mono, básicamente lo que tenemos que hacer con el paciente es aislarlo, ¿no? Aislarlo bueno, para empezar tenemos que clasificar o estratificar la severidad de la enfermedad, ¿no? Como le digo, generalmente los cuadros son muy leves, sí son muy sintomáticos, pero lo que tenemos que hacer es aislar a la persona para que evite contagiar a otras y solo tenga contacto con, digamos, con personal de salud o con personas que estén capacitadas para no arriesgar a un nuevo contagio, ¿no? Una vez que ya esté diagnosticada, se le hace un seguimiento al paciente en cuanto va evolucionando los síntomas, se le indica tratamiento sintomático solo para calmar las molestias y básicamente es una vigilancia lo que se hace, ¿no? Esperar a que las lesiones también, una vez que aparezcan las lesiones en la piel, lleguen a la costra y no se produzca a una nueva mayor lesión, ¿no? Por ahí, como les dije, es una enfermedad viral que se tiene que autolimitar por sí sola. Entonces, básicamente es muy similar a los cuadros de COVID, ¿no? Una vez que se identifica el caso, aislarlos y una vigilancia acompañada de un tratamiento sintomático. ¿Usted cómo ve el ambiente en el Hospital Honorio Delgado? A la fecha, que estamos 8 de junio, podemos darle un mensaje de tranquilidad a la población de que esta enfermedad no es la que por ahí se indica en algunos medios o la información que llega, por ejemplo, a nivel mundial sobre la viruela del mono, por lo menos en Arequipa. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, como les decía, el Hospital Honorio Delgado, desde un inicio, inclusive de la pandemia por COVID-19, fue designado un hospital enteramente para tratar a pacientes con COVID, ¿no? Definitivamente el personal y en sí el hospital ha ganado muchísima experiencia en cuanto a este tipo de manejos de una epidemia, ¿no? El mismo personal sabe cómo manejarse frente a un paciente, sabe dónde recibirlo, hay los espacios, digamos, que se pueden reacondicionar para este tipo de epidemias. Y obviamente la capacidad y, como les digo, la experiencia que han adquirido muchos colegas, no solo médicos, ¿no? Sino personal de enfermería, personal técnico, y el hospital, digamos, podría decirse que estamos preparados para poder recibir algún tipo de epidemia, ¿no? Sin embargo, como lo mencionaba también el doctor Mujica, nuestro sistema de salud sigue siendo precario, ¿no? Es cierto que se ha avanzado mucho en estos últimos 2 años, pero igual sigue siendo precario. No podríamos darnos abasto, inclusive para una nueva ola de COVID, tal y cual fue como la segunda ola de COVID, ¿no? Con casos exagerados, cuando había muchos contagios y mucho relajo por parte de la población, también entendible por varias situaciones, pero se descuidaban varias medidas de prevención, ¿no? Entonces, y eso en realidad es en cualquier lugar del mundo, ¿no?
ningún hospital va a tener capacidad para poder atender a tanta gente contagiada masivamente en un solo momento. Entonces, este manejo no solo depende del personal de salud o del sistema de salud, sino también depende de la población en general, de todos, ¿no? Como país o como nación tiene que aprender a prevenir y nosotros incidir justamente en eso. El pilar de la medicina está basado en la prevención, evitar de que la persona se enferme. Y una vez que, si es que llega a enfermarse, ahí actuamos también directamente nosotros para evitar posibles complicaciones, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Mijail Villar. Bien, hemos llegado ya a la parte final. El doctor Jaime Mujica, ha sido una noche de instrucción para que la población esté con el conocimiento respecto a esta enfermedad de la viruela del mono. Estamos agradecidos al doctor Antonio Toalino, al doctor Mijail Villar, igualmente al doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario, y a nombre de Ventana Sanmartiniana también agradecido por compartir con nosotros este espacio, por tener este tiempo de llegar a la población. Señores, nos vamos a encontrar el próximo miércoles con más información. Vamos a seguir tratando los temas de coyuntura, los temas que Arequipa necesita, los temas que son de alguna forma noticia durante la semana. Un abrazo para todos, muy buenas noches.